múltiplos de 7 y que el futuro imperfecto de soñar, más que teoremas de tales y de cuales, la escuela es mucho más. Es mucho más. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, le vamos a dar la bienvenida a nuestro nuevo anunciante, la editorial Homo Sapiens, que junto con Novedades Educativas nos permiten hacer este programa. Nuestro tema, enseñar y pensar la historia. Nos preguntamos cómo se enseña la historia en los diferentes niveles, especialmente la historia reciente, con qué dificultades se encuentran los docentes, y esta es la pregunta que les hicimos a ustedes a través del Facebook y del Instagram. Bueno, tenemos pocas respuestas porque, claro, la pregunta la pusimos en plenas vacaciones y de todas maneras las vamos a comentar, las vamos a leer. Les preguntábamos entonces con qué dificultades se encuentran y puntualmente si la efemérides del 24 la dejan pasar, la trabajan, si hay miedos, si hay dudas. Bueno, sobre todo esto hablaremos en el programa con nuestras 3 invitadas que voy a presentar ya mismo. Celeste Adamoli, bienvenida Celeste. Bueno, le damos la bienvenida también a Laura Benaviva y a Mariana Leukovics. No es que la historia interese solamente a mujeres, bueno, se dio así en esta ocasión. Bueno, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Muy bien. Muchas preguntas nos surgen porque lo primero que pienso es ¿en qué momento se produce ese clic y se pasa de la lección repetida, de las fechas, repetida de memoria, por supuesto, de las fechas, a pensar, hacer preguntas a la historia, ir a las fuentes? ¿En qué momento se produce ese clic para vos, Celeste? Bueno, gracias Mirta. Primero agradecerte por esta invitación y un gusto conversar entre colegas en estos tiempos que requieren de mucha conversación, a mi entender. Pero bueno, respondiendo un poco la pregunta, Mirta, me parece que ahí hay algo de cómo ofrecemos los docentes, digamos, cómo ponemos a disposición esa historia, ese pedacito de historia, para que efectivamente produzca algo en el sentido de los jóvenes y los niños en el presente, ¿no? Digamos, que pueda interpelar realmente algo de lo que ocurrió con lo que me pasa hoy a mí, en mi lugar, en mi localidad, en mi vida, poder reactivar o acercarse a ese conocimiento desde ese lugar, ¿no? Uh-huh. Vos decías recién, y seguramente vamos a avanzar sobre esa conversación, la historia reciente, ¿no? Esta historia que es reciente, pero que a la vez estamos próximos a cumplir 50 años del golpe, ¿no? Digamos, muy poquito, 49 y ya 50, y ahí aparecen unos debates interesantes, porque hoy tenemos en las escuelas tanto docentes, como todos los alumnos por supuesto, pero docentes que han nacido y se han formado en plena democracia, y la distancia que tienen con aquello que ocurrió el 24 de marzo o a partir del 24 de marzo de 1976 es cada vez más grande, ¿no? Entonces aparecen discusiones también respecto de si efectivamente es historia reciente o ya parece algo más alejado y cómo lo acercamos o cómo hacemos para conectar y decir que ese pasado tiene una diferencia respecto de otros pasados, si es que las tiene, porque también es una discusión, ¿no? Claro, esa historia que decíamos que se repetía de memoria, exactamente lo que decía el libro, ni una palabra más ni una palabra menos, tiene que ver más con el siglo XX, ¿no? Sí, ¿qué decís, tiene que Laura? ver más con el siglo XX. Para mí, y en mi experiencia, hay un corte, estoy muy de acuerdo con lo que vos decís, pero hay un corte en los 90, ¿no? Que es necesario, siempre aparece esto cuando es más necesario mostrar las cosas que no se quieren mostrar, ¿no? En los 90 empiezan los docentes a trabajar con testimonios orales, porque son los docentes los que empiezan a hacerlo. Entonces, ahí yo me encuentro con eso y me acuerdo que estábamos trabajando con una persona que vivió la dictadura, era un chico de primer año, y fue impresionante lo que pasó, porque ese chico lo que hizo fue, a partir del testimonio, traer de ese pasado cosas, o sea, ver cosas en su presente que tenían que ver con ese pasado, ¿sí? Entonces, es como que se acortan las distancias, esto de trabajar con este tipo de fuentes también hace que la dictadura, por ejemplo, el 24 no se vea como un solo día, porque no se puede entender el 24
si no es dentro del proceso, ¿no? Claro, histórico. Claro, y de alguna manera traes el tema de relacionar hechos históricos más lejanos con la actualidad. Mariana. Yo creo que en general, no solo para el pasado reciente, el cambio de enfoque hacia una historia procesual, una historia que no se pretende el relato objetivo de lo que realmente pasó, sino que se propone como una reconstrucción, con interpretaciones y demás, había intentado empezar a cambiar antes de la dictadura. Y muchos de quienes intentaron cambiarla lo pagaron con la vida o con el destierro. Claro que sí. Después sí, la dictadura cancela ese proceso y se retoma con el retorno de la democracia. Por supuesto que el retorno no quiere decir que vaya a las escuelas, vaya a suceder, pero uno empieza a mirar los diseños curriculares a partir del retorno de la democracia, a partir de después en los 90, son cada vez más que buscan una línea explicativa, procesual, ligada no solo a los grandes hombres y próceres, sino a los distintos grupos sociales, a la interacción, al conflicto, a los intereses. Esto del conflicto que decís es muy importante, creo, ¿no? En historia, en cada momento definir por dónde pasa el conflicto. Exactamente. Y además ir desmitificando, desnaturalizando la sociedad como si el ideal fuera existiera la posibilidad de una sociedad armónica y sin conflicto, ¿no? Y no que hay que ver cuál es ese conflicto y su posible resolución provisoria, que será por un tiempo, que aparecerá nuevamente y que va un poco a contrapelo del discurso cotidiano de terminar de una vez por todas con esto y con aquello, ¿no? Claro, esto de habilitar en la escuela que hay versiones distintas de la historia, miradas distintas de la historia, que se puede debatir, que se puede preguntar. Bueno, me parece que eso es fundamental, ¿no? En un momento donde por ahí están como canceladas algunas discusiones o la posibilidad de dialogar con otro, que es hasta la discusión que uno puede tener en el entorno familiar, ¿no? La escuela hoy parece casi como contracultural en el sentido de poder habilitar el diálogo con otras y con otras que son diferentes, que piensan diferente, entonces me parece que ahí es fundamental. Sí, Mirta, me gustaría decir que respecto, digamos, de la enseñanza de la dictadura, por lo menos desde lo que hemos trabajado desde las políticas públicas, desde la construcción de políticas públicas, también apunta al reconocimiento, si se quiere, de un pacto social o un piso ético, digamos, que tiene que ver con lo que la justicia ha determinado, con lo que dice la normativa hoy, tanto nacional como provincial, y que eso está, digamos, atado a que en la Argentina existió el terrorismo de Estado, ¿no? Ustedes saben que la Ley Nacional de Educación dice terrorismo de Estado y no lo dice porque se le ocurrió a una persona, fue producto del consenso. Me parece que eso también es importante remarcarlo hoy, porque por ahí parece que está ahí mágicamente y no fue así, ¿no? Claro, sí, y recordar que hay pruebas, ¿no? Exactamente. Que hay claro, un consenso, que consideramos definitivo, considerábamos que de ahí no había vuelta atrás. Y cómo no vemos señales de peligro, de que ese consenso no era tal, que se rascó un poquito y aparecieron cosas muy hasta entonces calladas y quizás invisibilizadas, pero que estaban y que estaban con fuerza y asustan. Después hay que ver lo que pasa dentro de cada escuela, porque tiene mucho que ver con los directivos, no en todos lados se trabaja de la misma manera. Yo a veces veo como en algunos lugares como una dificultad eso, entonces por eso siempre hablo de no es que yo solo trabajo con la historia oral, pero es como una manera de trabajar lo que no se quiere trabajar naturalmente, ¿sí? O lo que el director no quiere o lo que, bueno, en este momento lo que se está negando, ¿no? O sea, memoria es sinónimo de mala palabra, ¿no? Bueno, no para todos, no, por supuesto, por eso, pero la bajada decíamos hace un momento, bueno, una escuela que habilite el debate, exacto, hacer preguntas a la historia, y para eso se necesita una escuela en la que haya concretamente libertad de expresión, que se escuchen todas las voces. En este sentido, en la ciudad de Buenos Aires hay una reciente prohibición que me parece que es interesante pensarla en relación al tema de hoy. Vamos a escuchar entonces esto que se ha dado a conocer en todos los medios, pero vamos a escuchar a la periodista María O'Donnell. Prohibido expresar durante el desarrollo de las clases opiniones
o adoptar conductas de manera intencionada que puedan influir, confundir o afectar a los menores en temas relacionados con religión, sexualidad, género, etnia, política partidaria u otra de similar relevancia. En caso de que estos temas surjan durante la clase por iniciativa de un estudiante, temas relacionados con, repito, religión, sexualidad, género, etnia, el docente deberá informar al equipo de conducción para que los equipos especializados puedan intervenir y dar el acompañamiento necesario. Bueno, pregunto, por ejemplo, si esas prohibiciones no desvirtúan el concepto mismo de escuela, el lugar donde llevar las dudas, el lugar donde llevar las preguntas, el lugar donde escuchar otros pareceres. Me parece que es un riesgo que corre la escuela puntualmente en la ciudad de Buenos Aires de enorme chatura. Bueno, ¿qué le surge, Mariana? En principio mucha preocupación porque entiendo que el maestro se siente amenazado. No se siente amenazado, está amenazado, ¿no? Porque ahí dice lo que está prohibido. Y me pregunto qué serán las personas especializadas para efectivamente atender esas demandas, ¿no? ¿Dónde están? Si no son los maestros que conocen a los chicos, que pueden ellos mismos consultar, pero en principio es inhabilitar al maestro en una parte de su rol que es fundamental. Vos tenés experiencia además en materiales censurados. Sí, bueno, soy una de las autoras de los materiales famosos que hicimos un programa con voz sobre él, del Bicentenario, que decía que hablaba, o sea, lo que criticaba era todo aquello de lo que no hablaba, como si hubiera un material que pudiera hablar de todo, ¿no? Que habían sido excluidos en la historia tradicional, en realidad. Recuerdo que uno del material para media, para secundaria, hablaba de los 200 años de pueblos originarios, de negros y afrodescendientes, de mujeres y de obreros y desocupados. Creo que estaba todo mal. O sea, eran 4 actores sociales a los que se seguía durante que había pasado esos 200 años y que fueron directamente censurados. Bueno, para concluir con ese tema, esto fue en la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires en el año 2010. En el año 2010. Sí, a mí Laura. lo que me preocupa, además de toda esta situación, ¿qué le puede decir el docente a la chica o al chico que le hace una pregunta sobre esos temas prohibidos? ¿Qué le va a contestar? O sea, no podemos hablar de eso. ¿Cómo va a crecer y construir? No va a poder construir conocimiento. Bueno, eso creo que va a haber preocupa. Respuestas de los docentes muy diversas. Claro. Sí, por supuesto. ¿Qué pensás? Sí. No, primero me parece que tengo entendido que la medida fue hacia atrás después de la discusión que hubo alrededor del tema. Eso es, y todo queda medio intenso. Viste que uno no sabe con las noticias que ocurren si efectivamente fueron para atrás, ¿no? Pero lo que me parece que empieza a ocurrir, y esto es lo problemático porque también funcionó así durante la dictadura, es que empieza a operar también la autocensura, ¿no? Exacto, el Desde efecto miedo. está. Entonces me parece que ahí el efecto tenemos está, aunque el quede efecto la se medida instala, suspendida, exacto. quede matizada, el efecto está. Y a la vez también uno mira escucha ese artículo, lo lee, y ahí se condensa lo que uno diría es una agenda actual de ciudadanías democráticas, ¿no? Exacto. Que no solamente sería necesaria para la escuela, sino también para otras personas más adultas y con responsabilidades importantes, ¿no? Digo, A me mí parece me que hizo acordar, eso es llamativo. Hicimos para primaria un trabajo con cuentos prohibidos, pero no desde prácticas del lenguaje, sino desde sociales, y analizábamos el decreto de prohibición. Los argumentos son muy parecidos a estos, ¿no? Como que hay una manera de entender las cosas, hay cosas que son de buen gusto, hay cosas que son de mal gusto, hay excesos de la imaginación que los niños no deben abordar. O sea, suena muy parecido al decreto que prohibió los cuentos de la Torre de Cubos. Vamos a ver entonces alguna de las respuestas a la pregunta que les hicimos. ¿Recuerdan? Si la efemérides del 24 de marzo la dejan pasar, si la trabajan. Vamos a la primera. Bueno, esta es una respuesta larga, la vamos a leer y compartir y la comentamos entonces, que dice así. Lili Morales, buenos días, perdón, me voy a sacar los lentes. Con una amiga y compañera
con una amiga y compañera docente llevamos adelante una muestra interactiva e itinerante llamada Huellas de Memoria, y la montamos en aquellas instituciones interesadas en trabajar memoria, identidad, democracia, etc. La misma, o sea, se refiere a la muestra, aborda la última dictadura cívico-militar eclesiástica con múltiples propuestas de participación. En estos tiempos negacionistas hemos asumido esta tarea que trascienden el marco áulico como militancia por los derechos humanos. La misma es gratuita y ya la hemos llevado a profesorados, colegios, centros culturales, etc. En nuestro Instagram hay fotos de esta experiencia. Y el Instagram es @huellas_de memoria todo junto. ¿Qué les parece? Buenísimo, y estoy de acuerdo con que ahora más que nunca yo creo que en nuestros lugares podemos hacer un montón de cosas. O sea, yo creo que adentro del aula se pueden hacer un montón de cosas por más que te establezcan estas pautas, por no decir prohibiciones. Yo creo en eso. O sea, de hecho, vos podés trabajar. Yo trabajé en escuelas progresistas, donde cuando quise poner las baldosas por la memoria, tardé 23 años en poder ponerlas. Pero lo hicimos y lo pusimos. Y vinieron los familiares y los directivos tomaron digamos, como si lo hubieran hecho ellos, porque después ven que eso también da chapa. Y lo que creo que está pasando ahora es que hay una mitad o más, porque no pasa solamente en Argentina, yo vivo mucho en España, entonces lo veo, hay una mitad de la población o más que con este tipo de gobiernos está sintiendo que puede hablar lo que tiene que hablar. Entonces hay como una explosión de un montón de cosas y conceptos que se dicen de una manera en educación, en todos lados, que no tiene nada que ver con lo que significa el concepto. Y eso me parece que es un tema en educación muy importante. Bueno, me parece que si tomamos en cuenta lo que está sucediendo hoy en nuestro país, lo que se escucha desde los diferentes políticos, hay algunos temas que sería importante realmente no soslayarlos en la escuela. Por ejemplo, uno de ellos sería ¿qué es el negacionismo? Uh-huh. Lo escuchamos al sociólogo Daniel Feierstein y enseguida lo comentamos. Utiliza para dar cuenta de ese conjunto de prácticas, ¿sí? O sea, de formas de banalización, formas de relativización, formas de minimización e incluso en algunos casos formas apologéticas. Digo, todo parte del mismo universo en el sentido de que en verdad el negacionismo nunca implica negar absolutamente un hecho social. Eso no existe porque es muy difícil. Una cosa es el procedimiento de la negación a nivel individual, una cosa es negar algo que te pasó a vos, que como en todo caso lo viviste vos y no hay muchos otros involucrados, un proceso que psíquicamente puede ocurrir, uh-huh. Y otra cosa es negar algo que vivieron miles o decenas de miles o centenares de miles de personas. Eso no es posible. Entonces, negacionismo no significa negar hechos que ocurrieron, sino que significan estos tipos de procedimientos. No exactamente negarlos, pero sí relativizarlos, minimizarlos, banalizarlos, distorsionarlos, o en algunos casos incluso hacer lo que ya implica un salto, la apología de ese tipo de hechos, lo cual en algún punto se separa porque ya ahí ya no son formas de minimizar o relativizar, sino directamente de asumir la existencia del hecho, pero darle un sentido positivo. Bueno, llevar esto a la escuela, por ejemplo. Bueno, mira, nosotros estuvimos desde la Dirección General de Cultura y Educación, tuvimos a fines del año pasado una conversación con Daniel Feierstein, que está en el YouTube de la Dirección General de Cultura y Educación, muy interesante para reponer y volver a conversar un poco sobre esto que sucede. Pero a mí me parece, estamos justamente desde la dirección elaborando un material que se llama Palabras para una pedagogía de la memoria, y que tiene que ver un poco lo que veníamos conversando con esto. Está la palabra negacionismo, pero es una suerte de diccionario que vuelve a poner
poner sobre la mesa un conjunto de palabras que entendemos que la escuela debe, con argumentos, volver a poner sobre la mesa y conversar, ¿no? Sin dudas que el negacionismo nos prende una alarma respecto de, bueno, de qué es lo que se está diciendo, cómo se está diciendo. Es muy particular como sucede en la Argentina. Por ahí sucede más esta idea de minimizar, también de plantear una duda sobre la cifra, ¿no? Aparecen como distintas cuestiones que no son, pero que en algunos casos que nosotros no habíamos visto, o como decías, Mariana, al principio, que ya pensábamos, ¿no?, volver a escuchar, incluso reivindican lo sucedido, ¿no? Eso parece bastante más preocupante también, ¿no? De todas maneras, me parece que ahí es importante volver al lugar de la escuela, digamos, a cuál es el lugar de la escuela, cuál es la normativa, a pensar que hay discusiones, también a no negar la pregunta. Me parece que eso es importante hoy. Creo que hay muchos docentes que nos enojamos frente a la pregunta, quizás más auténtica, de, por ejemplo, ¿son 30.000? Bueno, tenemos que tener argumentos. Estamos trabajando mucho en la provincia de Buenos Aires para tener argumentos para poder responder, para explicar también, como lo hace Daniel Feierstein, cómo se llega a ese número. ¿Por qué son 30.000? Sí, ¿no? De la misma manera que se llegó a los 6 millones de judíos que murieron durante el nazismo. Y uno podría agregar otros conceptos también a aclarar en la escuela, como por ejemplo, ¿qué quiere decir crímenes de lesa humanidad? Bueno, eso es un tema que se ve en ética, en formación ética y ciudadana. Y es importantísimo, porque además hay otro tema, es el tema de qué se recuerda y qué no, porque la memoria también la imponen los que ganan, no solamente la historia. Entonces, sí existió, obviamente, el Holocausto, pero es como que, la Shoah, pero es como que solamente se centra en eso, y cuando les hablas de delito de lesa humanidad en Ruanda o en otro, es como que no existe todo eso, ¿no? Bueno, o qué es el neonazismo hoy en Europa, y por qué no también en nuestro país. Pero hay una cosa que creo, con esto, que los chicos, para mí, no sé si es correcto como lo digo, pero los pibes construyen conocimiento por pestañas. Entonces ven 4 pestañas a la vez, abiertas. Entonces en una están mirando algo, en la otra están leyendo, y todo esto les viene. También tenemos que tener en cuenta que estas cosas les viene, y a algunos les queda, a otros no, y también hay que tener en cuenta eso para cómo trabajamos. Bueno, y ahí estaría clara la función de la escuela, un poco articular, relacionar, jerarquizar estas distintas ventanas que se abren a la vez. Mariana. No, lo que yo estoy pensando siempre, hace muchos años yo me dedico a la primaria y a interactuar sobre todo en la formación de docentes y en la formación básica y en la actualización, la producción de documentos, y siempre nos preocupa qué es lo que tiene el maestro para poder dar respuesta a estas cuestiones, ¿no? Porque no es lo mismo el profesor que se ha formado en una disciplina que el maestro que sostiene el conjunto de los saberes de la escuela, y que sabemos que eso es mucho más complejo, y que alimentar, nutrir esa posibilidad de responder por parte de los maestros resulta bastante compleja. En la provincia estamos como en diálogo. Yo estoy trabajando en primaria, y ahí hay cuestiones con la formación docente y con la actualización, o con el trabajo cuando producimos algún material, siempre va con orientaciones para el docente, que significa esto, de fortalecerlo en las posibilidades de llevar adelante temáticas que son complejas, como puede ser el negacionismo, o cuestiones que a veces los chicos traen porque circulan. Yo en algún momento estaba de los pelos con la expresión pensar distinto. No se podía pensar distinto, y los maestros la encontraron muy cómoda, ¿no? Y entonces uno les pregunta, ¿y cómo se daba cuenta alguien de que vos pensabas distinto? ¿No? Para habilitar la vía de la inteligencia interna. O ¿y qué le pasaba al que pensaba distinto? Sí, en esa línea me parece que es interesante también llevar siempre con la actitud de ¿y ustedes qué piensan? Claro. Algunos hechos, datos, información absolutamente probados, ¿no? Como por ejemplo cómo comenzó el nazismo, y a quienes se perseguía, a quienes se exterminaba, a los discapacitados, a los homosexuales. Bueno, ¿ustedes qué piensan?
Sí, no, y relacionado con eso, Mirta, aparece otro concepto además de negacionismo, que es el de discursos de odio, ¿no? Que por eso también nos preocupa tanto en este momento, ¿no? Porque por supuesto, teniendo en cuenta la diferencia de los procesos históricos que transitamos, es importante prender las alertas, digamos, ¿no? Como decía Benjamin, ser alertadores de incendios, en el sentido de ver qué es lo que está pasando cuando se construyen, digamos, discursos de odio frente a otros, frente a no poder respetar la alteridad, ¿no? La otredad. Me parece que ahí hay algo que tenemos que poder también volver a conversar, volver a pensar, y también me parece que hay un desafío interesante para este tiempo también, ¿no? Pensemos que tenemos por lo menos 20 años de política pública de enseñanza de memoria y derechos humanos, 40 del retorno de la democracia, y es un momento donde requiere también a lo mejor dejar de repetir algunas cuestiones, ¿no? Como un relato seco, como dice Pilar Calveiro, sino poder revitalizar eso que venimos diciendo. No nos obliga a que algunas cosas no las podemos quizás explicar con simpleza, y que también nuestros jóvenes vienen escuchando a lo mejor una historia repetida y necesitan entenderla de otra manera, ¿no? Quizás en estas pestañas que vos decís hay que abrir otras, que por supuesto tienen que tener, me parece, Mirta, datos, argumentos, ¿no? Ser consistentes en eso que vamos a llevar al aula. ¿Y por qué es tan temida, creen ustedes, la enseñanza de la historia, los contenidos? ¿Por qué se pone tan en alerta, no? Yo creo que todo aquello que desnaturaliza la vida en sociedad, que la ve como una construcción en la que participan todos los actores, en eso los testimonios tienen mucho que ver, porque hablan de que cualquier actor, cualquier fulano es alguien y tiene la posibilidad de dar testimonio. Uh-huh. Creo que eso preocupa, porque la naturalización, que es lo que busca siempre el discurso hegemónico, es la eternización, es la paralización. Entonces poner en juego lo dinámico, lo no disecado, creo que decías vos, lo vivo, es decir que bueno, que otros actores... yo voy con un ejemplo que es los benditos próceres. ¿Qué fueron sino políticos? Tipos que le dedicaron la vida a la conquista del poder. ¿Qué fue Belgrano sino un político? Es decir, llenar a la historia de política y a la política de historia. Eso es lo que asusta. Eso claro, es lo que en general asusta. Se enseña que fue abogado, por ejemplo, pero también todos sabemos que muchísimas escuelas a lo largo y a lo ancho del país, primarias, secundarias, trabajan la historia reciente, trabajan puntualmente la efemérides del 24. Nosotros trajimos un solo ejemplo, es desde hace muy poquitos años, una escuela en General Roca. Ante una excelente propuesta, innovadora, distinta, tenemos un muy buen resultado de parte de los alumnos, una muy buena participación. Como cada uno trabajó sobre temáticas distintas, estaban atrapados con esto, trabajaron mucho, hubo un gran esfuerzo, con muchas preguntas, y realmente el trabajo que van a ver es fantástico, muy bueno de parte de los alumnos, pero yo creo que tiene que ver también con el trabajo de los docentes, ninguna duda. La verdad que muy buena recepción de los alumnos, y trabajaron todos, la mayoría. Se comprometieron, incluso trabajos como cortos, que donde fueron a filmar y armaron escenas, y la verdad que muy comprometidos. Y yo diría que un 100% los chicos han trabajado y se han esforzado por hacerlo lo mejor posible, ¿no? Nosotros expusimos sobre el golpe de Estado y lo comentamos como un proceso. Fuimos trabajando por partes, lo dividimos en fases al golpe. Por lo general, estas fases se caracterizaban por la presidencia o por un acontecimiento importante, que puede ser el Mundial o la Guerra de Malvinas. Qué grato es, ¿no? Escuchar cuando los alumnos explican con sus palabras contenidos que fueron integrando. En este sentido, algo se decía antes, la enseñanza de la historia a veces puede ser muy selectiva, ¿no? Desde los propios textos escolares, temas que se soslayan, efemérides que se soslayan. Bueno, el tema de la Guerra del Paraguay no tiene tanto que ver con la historia reciente, pero
es un tema que pasa desapercibido cuando ha sido terrible para ese país, del cual o de lo cual no se recuperó aún hoy, ¿no? Entonces pensaba, están los textos escolares, pero ¿con qué más pueden contar los docentes? Bueno, yo voy a hablar del testimonio, porque, claro. Por ejemplo, cuando trabajamos la efeméride del 12 de octubre, no la de Paraguay, pero la del 12 de octubre, yo trabajaba con migrantes bolivianos en una organización social, también haciendo talleres de historia oral, y invitamos a personas, esto lo hice en Lugano, la mayor parte de los chicos de esa escuela eran de la villa, eran de origen boliviano y de la villa que está ahí, que no me acuerdo si es la 20, bueno, siempre me confundo. El tema es que, ¿qué hicimos? Trajimos a las personas de Potosí para que nos cuenten cómo era la vida en Potosí cuando eran chicas. Y hablaban de las minas, pero de las minas lo que es hoy, ¿no? Que fueron vaciadas por... pero entonces se veía un presente que iba hasta 1492, digamos. Ese presente unía hasta 1492 y además había un tema de entender, por ejemplo, en la escuela que la mayoría no estaban representados y con esto esa mayoría que eran bolivianos también estaban representados a partir de su historia. Y hace 6, ya hicimos nosotros congresos de historia oral, 6 congresos de historia oral para estudiantes secundarios. En el último congreso vinieron 2.000 chicos. La mayor parte de los temas son dictadura. O sea, con esto te digo, o sea, por más que es dictadura, obvio, guerra de Malvinas, pero siempre es dictadura. Y ahora se está agregando crisis del 2001, porque van creciendo y bueno. Claro. Pero es dictadura, sigue siendo dictadura. Podemos ver algunas respuestas más y las comentamos entonces, las que llegaron al Facebook, al Instagram de Caminos de Tiza, cuando les preguntábamos con qué dificultades se encuentran a la hora de trabajar la efemérides del 24 de marzo, y ahí están las respuestas. A ver, María Celeste Candido dice, en el jardín donde trabajo se lo trabaja con las orientaciones que envían desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires solo por cumplir como se cumple con las demás jornadas. Me pregunto, ¿alcanza con solo por cumplir? Y no alcanza, es parte también de la normativa, ¿no? En algún punto es una tensión que aparece, ¿no? Porque cuando uno mira, digamos, qué pasó desde el retorno de la democracia y cómo se empezó a enseñar el tema, quizás lo que primero aparece es la voluntad docente más aislada, ¿no? Claro. Desde que esto se convierte en política de Estado, ocurren un montón de cosas en el medio. Entonces, por supuesto que no alcanza, tampoco alcanza solamente la voluntad docente, y también es cierto que hay, digamos, bueno, nada, es algo que también sucede, me parece que hay algo para aceptarlo, para transitarlo, que está bien también que ocurra de esa manera, ¿no? También me parece interesante esto que dice, bueno, solo las orientaciones, bueno, cada uno irá ahí viendo también en cada institución cómo esto se va trabajando o no, y también me parece que es un momento de observar qué pasa en aquellas instituciones donde no se habla, ¿no? Porque cuando hablamos de memoria, los silencios también nos están diciendo algo, o sea que me parece que también ahí va a ser un momento para escuchar, ¿no? ¿Qué está pasando con estas cuestiones? Bueno, vemos otra pregunta y la leemos, la comentamos. Mediante clase alusiva. Bueno, puede querer decir, ¿qué pensás, Mariana? Muchas cosas. La palabra llame. Y pienso que es algo como muy breve, demasiado acotado para presentar un tema con complejidad. Es la tensión que tenemos entre historia, enseñanza de la historia y conmemoración de efemérides, ¿no? Esta cosa del tiempo, que cómo lograr algún recorte que sea potente sin llevarse, como a veces pasa con las efemérides tradicionales, que todo mayo estamos con el 25 de mayo, todo julio, y en realidad esta tensión hay distintas formas de resolverla. Hay veces que con un buen recorte, a partir de algún hecho, alguna narración de una resistencia, es decir,
creo que esto de la clase alusiva, que suena muy feo porque además en tiempos de dictadura venían las clases alusivas, yo tuve que hacer, como alumna, tan vieja no soy, pero como alumna, una se clase, llamaban así, sí, se clase alusiva y recordamos al pobre Aramburu. Todos muy tristes porque era el aniversario de la muerte de Aramburu, con una clase alusiva. Pero la clase alusiva ritualiza, como que aleja esa temática de la posibilidad de abordarla con alguna profundidad, con calor, con alma. Bueno, vemos la última y la leemos, te damos la palabra enseguida. Hola, desde el programa Fines trabajamos y ponemos en valor el 24 de marzo, los alumnos adultos hacen una exposición. Yo lo que quería decir es que en las efemérides tenemos el problema, para mí es un problema, de que el año cronológico no coincide, digamos, el año escolar no coincide con cómo fue la historia, ¿no? Así es. Entonces, soy muy utópica, pero lo hicimos una vez. Cada docente que tenía que dar, estoy hablando de secundaria, ¿no? Porque el maestro es diferente, ¿no? Cada docente que tenía que dar la historia que correspondía por su programa a cada una de las efemérides, lo trabajaba en el momento y se armaba como un recursero, una cosa así. Y después cada docente iba y trabajaba, la mayoría eran entrevistas, pero aclaro una cosa, para poder hacer una entrevista vos tenés que analizar el contexto, no solo de la persona, porque nosotros recordamos desde el presente, entonces eso nos condiciona como recordamos, sino de lo histórico, tienen que ver otras fuentes, entonces se confrontan esas fuentes. Creo que eso también es un tema que hace que sea un día solo, porque tiene que ser un día, porque es así. Y otro tema es cuando hay muchos chicos en las escuelas, no van todos los chicos al acto, por ejemplo. Entonces se convierte en eso, ¿no? Una clase alusiva para algunos. A mí esto de las exposiciones de alumnos adultos me parece un buen punto de partida, sí. Pero eso en que cada uno dice lo que piensa y se vuelve con lo que estaba pensando desde antes, claro. La escuela tiene que producir algún tipo de conocimiento, algún tipo de avance, confrontar distintas exposiciones, ofrecer a propósito de alguna fuente nueva o de información, sí, algo que y se abrir construya. Otros recursos, desde la literatura, el cine, obras de arte, realmente muestras maravillosas fotográficas que hubo y que se pueden encontrar en YouTube. Exacto, sí, la verdad que ofrece, incluso también pensaba Mirta en los sitios de memoria, ¿no? Que también ofrecen una Ahora vamos a hablar de eso porque, sí. Bueno, nos vamos metiendo en el tema de la bibliografía, que es mucha, por supuesto, y también recordaba que hay materiales que deben estar todavía en las escuelas. Celeste, cuando estuviste en el Ministerio de Educación de la Nación, se produjeron materiales maravillosos. Recuerdo pensar el Holocausto, pensar la democracia, creo que había uno. Sí. Bueno, eso a lo mejor está en algún cajón, ¿vieron? Se puede recuperar. Creo que es muy posible que todavía esté en las escuelas. Fue material valiosísimo y entonces, bueno, recordar que se puede volver a acudir. Sí, así es, Mirta, debería estar en las bibliotecas, como vos decís, y también todavía se encuentra en algunos sitios que uno puede buscar, tanto el Pensar la Dictadura, que es un material que tiene absoluta vigencia. Hay uno de los últimos materiales que se había hecho desde el Ministerio Nacional, que es El Camino de los Juicios, sí. Que es un material muy interesante para trabajar este año, que hay otra efeméride, igual que son los 40 años del juicio a las juntas. Es una fecha redonda también propicia para pensar en este momento qué significa el pacto social democrático. Me parece que es una oportunidad para trabajar y volver a pensar varias cuestiones también en torno a eso, ¿no? Creo que hay muchísimos materiales, bueno, también como vos decías, en términos de película, la película 1985 que fue recomendada hasta por Messi, sí, me parece desde la historia oficial en adelante, ahí, ¿no? Que hubo Kamchatka. Así es. Sí, hay muchas películas, a veces también darse el tiempo en la escuela para trabajar con películas no es tan sencillo, pero hay material de Canal Encuentro que también está disponible, muchísimo material
para poder pensar, y me parece que ahí aparecen, bueno, estas distintas cuestiones, y hay un material, cuando hablábamos de los sitios, que es los sitios de memoria como desafío pedagógico. Cualquiera de estos títulos que estamos nombrando, si uno los pone en algún buscador, aparecen y se pueden descargar también en PDF. Desde la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires hay nuevos materiales, va a haber nuevos materiales, y se pueden encontrar ahí también para los distintos niveles sugerencias para trabajar, digamos, en torno al 24 de marzo como una primera oportunidad, como una experiencia para armar después una propuesta que pueda trascender ese día, ¿no? Como decimos, para que pueda también, junto con los contenidos que hay que dictar en cada uno de los niveles, poder trabajar este tema. Claro, dificultades, temor, muchas veces es en relación a qué pueden decir las familias, por ejemplo. Sí. Yo creo que en la provincia de Buenos Aires en este momento se siente más respaldado el docente que quiere abordar estos temas. Y vos hablabas antes del calendario. El 24 de marzo ocurre en marzo. Bueno, pero es un problema que están armando el grupo, muchas veces los maestros están en otra, y está muy pegadito el 2 de abril. Entonces son como situaciones que complican el tratamiento, incluso con un contexto político más favorable, con documentos que están... La abundancia de material a veces al maestro dice, ¿por dónde empiezo? La Porque bruma, es muchísimo, claro, sí. Se ha producido mucho y muy bueno durante bastante tiempo, y entonces está en las escuelas un material que hay veces que esto que decías vos de buscar por los rincones está buenísimo, porque en algunos lados estará un poco escondido, pero que está. Bueno, una despedida de cada uno y nos vamos entonces a la bibliografía. Bueno, Laura. Yo creo que nosotros como docentes somos muy importantes porque somos referentes de los chicos, y tenemos que trabajar. Yo creo que uno de los problemas que tiene la educación es el metodológico, creo que es el problema. Entonces tenemos que trabajar para construir conocimiento con ellos a partir de lo que les resulta significativo. Y creo que por más que nos digan que no, lo vamos a hacer, hay que hacerlo. Adentro del aula hay que hacerlo, no nos pueden decir que no. Porque, y con esto cierro, me acuerdo una entrevista del video, ¿no? Que una chica dice, de todas las entrevistas de distintos temas que hicimos, me acuerdo de la señora que dijo que la dictadura es peor que la guerra, porque la señora había vivido la Segunda Guerra Mundial. Y explica por qué. Y me acuerdo que sale la chica y dice, es impresionante porque la dictadura, después de todo lo que contó, la dictadura es peor que la guerra. Entonces, esa chica ya va a tener una idea de lo que es la dictadura. No hace falta decirle te picaneaban, no. Entonces, eso es importantísimo. Y otro dijo, yo lo escuchaba al entrevistado, todo de la dictadura, y se sentía libre. No era que era como un libro que tenía que decir o leer lo que decía el libro. Libre se sentía contando. Mariana, de despedida. Yo pienso que la enseñanza de la historia, de cualquier historia, incluso el Egipto de los faraones, siempre, o sea que no es patrimonio del pasado reciente el formar pensamiento crítico, conciencia histórica. Cuando uno desnaturaliza la vida en sociedad, habilita un espacio para pensar la propia vida, el accionar individual y colectivo como algo relevante, y que, por supuesto, que considero importantísimo enseñar sobre el pasado reciente, no tan reciente para muchos de nuestros maestros, la mayoría quizás, pero siempre tener presente que esta formación, lo que entendemos por formación ciudadana, está en todos los contenidos históricos. Tiene mucho que ver con el enfoque crítico, procesual, interpretativo que tratamos de promover. Celeste. Y a mí me parece fundamental volver a como algunas preguntas quizás más básicas de la pedagogía, que la pedagogía de la memoria también retoma, que son qué, cómo y para qué enseñar, ¿no? Volver a poner sobre la mesa estas preguntas que tienen que ver, que se reactivan, digamos, en los determinados distintos contextos, me parece que es fundamental, ¿no? Para pensar cómo enseñar y por qué enseñar los temas de memoria hoy, en un contexto en donde me parece que hace falta de vuelta reforzar o subrayar el nunca más, volver a pensar
pensar en la necesidad de lo colectivo, en el lugar que significa la escuela como ese lugar de intercambio, del lugar de conocimiento, donde también tenemos que ofrecer argumentos, información, recursos, para que nuestros estudiantes también sientan interés por eso, porque también hay algo de ese pasado que nos dice algo del presente, y sobre todo también, como decimos quienes trabajamos los temas de memoria, para imaginar otros futuros, ¿no? Me parece que es un tiempo de poder también construir e imaginar futuros con otros y con otras. Sí, y que no se repita, ¿no? Exactamente. Antes de ir a los libros, les recuerdo también que en YouTube se pueden encontrar historias de nietos que recuperaron su identidad. Son historias maravillosas, son historias reales, son historias que muestran realmente lo que sucedió y lo que ha sido básicamente la lucha de las abuelas por recuperarlos. Nos vamos a los libros, ¿qué les parece? Bueno, vamos al primero de ellos, que es Experiencias innovadoras para ciencias sociales. Este es de Laura Benadiva, una de nuestras invitadas. ¿Nos querés decir 2 segundos de qué trata? Son experiencias que hago en la escuela y que tienen que ver, que se pueden hacer tanto de manera virtual como presencial. Es más, hay como un mix. Y tienen que ver con esto, con la necesidad del desarrollo del juicio crítico, que es lo que me parece que le tienen miedo. Uh-huh. Ese es el miedo. Y nada, estoy muy contenta porque lo empecé a escribir después de la pandemia, cuando la incertidumbre Entonces la incertidumbre fue como lo que te da, a veces la adversidad te da más ganas de seguir. El otro. Bueno, Efemérides en la memoria. Este es de Sandra Raggio y Samantha Salvatori, es una publicación de Homo Sapiens, junto con la Comisión Provincial de la Memoria. Sí. Así es, Provincial de la Memoria. Y es un libro con propuestas de trabajo, así que realmente también lo recomendamos. Efemérides en la memoria. Toma varias efemérides. Bueno, volvemos, recursos metodológicos para enseñar ciencias sociales. Soy yo. Sí. En este es distinto, este tiene experiencias que fui recopilando de personas con las que estuve trabajando con la historia oral y que lo comparten con nosotros ese trabajo de una manera como para que la gente lo vea y lo pueda hacer, que no sea... Y estoy muy contenta porque el prólogo de ese libro lo hizo Ronald Fraser, que es un historiador que falleció, pero que fue el primero que escribió la Guerra Civil Española a partir de fuentes orales y que hizo un libro que se llama Recuérdalo tú, recuérdaselo a otros. Bueno, esos 2 libros que vimos de Laura son de novedades educativas. Tenemos algo más, a ver... Un mar muy, muy revuelto. Bueno, este es un libro de Sandra Raggio y Roberto Cipriano García, publicado por Homo Sapiens, con también la Comisión Provincial por la Memoria. Es un libro dirigido a los chicos y es muy bueno poder contar con materiales de este tipo porque son relatos diferentes, ¿no es cierto? ¿Nos vamos a alguno más? Sí, me parece que sí. Justicia por armar, este libro salió hace bastante poco, de Marisa Mazzoni y Bettina Axelrad. Está dirigido a los últimos grados de escuela primaria y escuela secundaria, pero también a docentes, con un lenguaje muy accesible. Es un libro que se centra en cómo fue el pasaje de la dictadura a la democracia. Entonces está el juicio a las juntas, las leyes del punto final, obediencia debida, hasta toma lo que ha sido la marcha contra el 2x1, que fue tan importante freno en nuestro país. Bueno, aquí terminamos entonces con la bibliografía. Me voy despidiendo yo también. Nuestro tema fue enseñar y pensar la historia. La escuela efectivamente tiene que ser un foro de ideas, un lugar donde las preguntas sean bienvenidas, tiene que alentar el intercambio constante de pareceres y pensamos que tiene que ser también un lugar donde se ensanche la mirada. Gracias a todos, hasta la próxima.
que teoremas de tales y de cuales, la escuela es mucho más que decir.